Bienvenida de nuevo o bienvenido a mi canal de YouTube. Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora para que cada vez que saco un vídeo nuevo, YouTube te avise. Y si te gusta el vídeo, por supuesto, exprésalo dándole al me gusta, ¿vale? Hoy estamos ya en el último vídeo de Mujeres en la Historia, cuyo apellido empieza por la letra Z. Obviamente, en el último vídeo ya adelanté algunas, dos en concreto, y hoy ya vamos a acabar. ¿Vale? Si sabes, he estado haciendo estos vídeos para dar visibilidad a mujeres en la historia, no solo para que estén conocidas, sino para servirte a ti como inspiración, para que veas que otras mujeres han hecho cosas muy bonitas y que si tú tienes un proyecto en mente, sepas que se ha podido hacer antes y tú lo puedes hacer también. Entonces, vamos hoy con Adela Zamudio, escritora boliviana, nacida en Cochabamba en 1854 y fallecida en la misma ciudad en 1928. Considerada una de las pioneras de la escritura femenina boliviana, Zamudio es, además, una de las figuras clave de la literatura sudamericana decimonónica, o sea, del siglo XIX. Entre sus obras destacan Ensayos poéticos, en 1887, sobre la discriminación sociopolítica de la mujer boliviana, y sus novelas cortas recogidas en Íntimas, publicada en 1913, y Peregrinando, publicada póstumamente en 1943. Seguimos con Judith Zaoditu, emperatriz etíope de Etiopía, nacida en Addis Abeba en 1876 y fallecida en 1930. Destronada en 1916, su sobrino, el emperador Ieyasu, fue coronada emperatriz en el año 1917. Le sucedió su sobrino, el Ras Tafari, con el nombre de Haile Selassie I. Trabajó por la modernización del país. Agustina Zaragoza y Domenech, heroína española de la Guerra de la Independencia, más conocida por Agustina de Aragón, nacida en Barcelona en 1789 y fallecida en Ceuta en 1857. Consta por los historiadores que durante los sitios de Zaragoza llevaba provisiones a los soldados y al darse cuenta del desánimo de los defensores, cogió una mecha encendida, puso fuego al cañón y juró no abandonarlo si no era perdiendo la vida. Palafox la recompensó con un grado militar y una pensión vitalicia de 1.200 reales anuales. Después de los sitios de Zaragoza, contrajo matrimonio con uno de los defensores de la ciudad, militar de profesión, y al ser destinado este a Melilla, fue en esta ciudad donde se perdió su rastro. Seguimos con otra mujer española, Concha Zardoya, que era poeta de origen chileno, nacida en Valparaíso en 1914. Era hija de padres españoles y se vino a vivir a España muy joven. En sus libros de poemas está presente el tema de la muerte. Por ejemplo, Pájaros del Nuevo Mundo o Dominio del Llanto. Ha dedicado parte de su vida a la enseñanza del español en varias universidades estadounidenses. Su estilo sencillo y de gran expresividad lírica la hacen ser una de las mujeres que cultiva la poesía con más éxito. Obtuvo el premio Boscan en 1955 por su libro Debajo de la luz. Ha traducido a Walt Whitman y ha publicado gran número de ensayos sobre literatura española. Su obra más conocida es Poesía española del siglo XX, publicada en 1974, en 4 volúmenes. Tenemos después a María de Zayas y Sotomayor, escritora española nacida en Madrid en 1590 y fallecida en la misma ciudad en 1660. Hija de un noble al servicio del virrey de Nápoles, Zayas y Sotomayor, que vivió parte de su vida en Zaragoza, escribió poesías y una comedia titulada La traición de la amistad, pero su obra fue fundamentalmente narrativa y muy cercana a la estructura formal del Decamerón de Boccaccio. Novelas amorosas y exemplares en 1635, Reunión, en donde galanes y damas narran novelísticos sucesos para entretener a la enferma Lisis, y Desengaños amorosos, en 1647, donde se muestra una clara mediación del punto de vista dependiendo del sexo del narrador. Su obra presenta un mundo de crueldad, lascivia, traición, odio, guerra y, sobre todo, desengaño, siendo el tema central de su narrativa el conflicto entre hombres y mujeres. Afirma en sus relatos la igualdad de las mujeres y su capacidad intelectual, y una de sus aportaciones principales fue la introducción de personajes aristocráticos dentro del género de la picaresca. María de Zayas es un fiel ejemplo de las dificultades con las que se enfrentaron las escritoras del siglo de oro para ser reconocidas como tales.
Seguimos con Zeb-un-Nisar, mística y poeta sufí. Indo-persa, nacida en 1639 y fallecida en 1702. Era hija de Aurangzeb, último de los grandes mogoles de la India. Se separó de la ortodoxia islámica de su padre y fue hecha prisionera en Salimgard durante 20 años. En su poesía, cargada de un intenso dolor, ella intenta unir elementos del islamismo, hinduismo y zoroastrismo. Su obra más importante es el Diván de Zeb-un-Nisar. ¿Vale? Seguimos con Septimia Zenobia, reina de Palmira. Era esposa de Odenat, jefe de las tribus del desierto de Palmira. A la muerte de este, reinó en nombre de su hijo Babayat. No aceptó la dominación romana y extendió su reino del Éufrates al Mediterráneo, interviniendo en Siria, Egipto y Asia Menor, que era lo que actualmente es Turquía. Su corte fue un crisol de la simplicidad de costumbres árabes, la cultura griega y la ciencia militar romana, reuniendo a poetas y retóricos, entre ellos Longino, y a cristianos perseguidos. Durante su reinado, Palmira se convirtió en la capital de Oriente. El emperador Aureliano, después de varias tentativas, venció a Zenobia cerca de Emesa en el 272 y sitió y tomó Palmira. La reina fue hecha prisionera e incluida en el desfile triunfal del emperador. Sabéis que cuando los emperadores romanos o los generales, ya antes de que existiera o que Roma fuera imperio romano, cada vez que ganaban una guerra se traían prisioneros y en el desfile triunfal que hacían en Roma los exhibían, ¿no? Como trofeos de guerra. Esta reina, que se llamaba Septimia Zenobia, fue finalmente exhibida como prisionera en un desfile triunfal del emperador. Seguimos con Mai Zetterling, directora de teatro y cine sueca. Debuta en el teatro a los 6 años, estudia arte dramático y durante la segunda mitad de los años 40 actúa en el Teatro Real de Estocolmo. Al mismo tiempo, comienza una carrera en el cine que la lleva a trabajar con directores de la talla de Ingmar Bergman. A principios de los 60, dirige cortometrajes y documentales para la televisión. En 1963 recibe el León de Oro en el Festival de Venecia por su documental War Game, el juego de la guerra. Entre su filmografía se pueden destacar Loving Couples, que se podría traducir como parejas amantes o algo así, The Girls, las chicas, Love, Amor, Amorosa, en 1986, esta última, Amorosa. Zetterling también ha escrito varios libros, pero la autora de este diccionario de mujeres en la historia no nos los menciona, ¿vale? Seguimos con Ji Zhang, una escritora china, nacida en Pekín en 1937. Estudió economía y tras la Revolución Cultural China, que tuvo lugar entre 1966 y 1977, se dedicó de lleno a la literatura. Su novela El Arca, en 1982, considerada la primera obra de narrativa feminista china, denunció la discriminación sexual en su país. Entre sus obras destacan además la novela Esmeralda, en 1984, y el libro de relatos Si nada pasa, nada pasará, en 1986. ¿Vale? Nos quedan unas 7 mujeres. ¿Vamos? ¿Seguimos? Te recuerdo que si ahora no tienes tiempo o si te resulta demasiado este vídeo, puedes darle a pausa y volver después, ¿vale? Pero con esto ya acabamos y así ya cerramos estos vídeos de mujeres en la historia que he estado leyendo con vosotras y aprendiendo al mismo tiempo, siguiendo el diccionario de Cristina, ¿vale? Bueno, pues seguimos con Khaleda Zia, política bangladesí. Desde 1991 ocupa el cargo de jefa de gobierno de Bangladesh. Curiosamente, han sido ya varias las mujeres que han tratado de ocupar este mismo cargo en un país como este, donde el 86% de la población practica el islamismo. Zita de Borbón Parma, última emperatriz de Austria, fallecida en 1989. Era hija del duque Roberto de Borbón y de su segunda esposa, la duquesa María Antonia de Parma. En 1911 se casó con Carlos Francisco José, entonces príncipe imperial y archiduque de Austria, que en 1916 sucedió a su tío abuelo, el emperador Francisco José, con el nombre de Carlos I. Poco después de la muerte de su esposo, en 1922, se trasladó a Lequeitío, donde residió hasta el advenimiento de la República. En 1950 ingresó en un convento de clausura.
Seguimos con Mai Siyadah, escritora palestina, nacida en el Líbano en 1886 y fallecida en el Cairo en 1941. Se radicó en el Cairo en 1908, donde posteriormente regentó uno de los salones literarios de mayor renombre, frecuentado por los principales políticos, periodistas y escritores del mundo árabe de aquella época, quienes consideraron a Zidaya su musa intelectual. Tras editar la famosa obra Alas rotas en 1912 del poeta libanés Jalil Gibran, he escuchado de este autor por mi mentor y tiene algunos libros también muy conocidos. Si ya lo conoces me puedes comentar si te gustan. Vale, pues tras editar la famosa obra Alas rotas, mantuvo con el poeta libanés una larga correspondencia amorosa que fue publicada póstumamente bajo el título de La voz alada. Su valiosa obra poética ha convertido a esta escritora en una de las pioneras de la escritura femenina en lengua árabe. Zoé Porfirogéneta, emperatriz bizantina del 978 al 1050, hija de Constantino VIII, a quien sucedió en el año 1024. Casada con Romano III Árgiro, heredaron conjuntamente el trono, pero el matrimonio se odiaba. Ella se hizo amante de Miguel IV Plafagónico, quien mató a Romano y se casó con Zoé, reinando con ella. Adoptó como heredero al trono al sobrino de Miguel, reconocido como Miguel V. Este intentó recluir a Zoé en un convento, pero la revuelta de Constantinopla de 1042 depuso a Miguel y reinstauró a Zoé y a su hermana Teodora conjuntamente. Al surgir problemas entre las hermanas, Zoé se casó con Constantino IX Nómaco y reinó con él hasta su muerte. Seguimos con Zoraya, que aparentemente se llamaba realmente Isabel de Solís. Era una mujer castellana del siglo XV, hija del comendador Sancho Jiménez de Solís, y fue hecha cautiva por los nazaríes granadinos en una algara por tierras cristianas. Se convirtió al islamismo con el nombre de Zoraya, lucero del alba, y fue esposa del rey Abul Hasan Ali, llamado también Muley Hacén, lo que fue motivo de desavenencias dentro del harén, por su rivalidad con Aisha, madre de Boabdil. Estas discordias contribuyeron a la caída del reino de Granada. La Torre de la Cautiva, en el recinto de la Alhambra, lleva este nombre en recuerdo de Isabel de Solís. Pues fijaos que yo he estado en la Alhambra con visita guiada incluida y todo, pero la verdad es que no la conocía hasta ahora y pues bueno, tiene hasta una torre a su nombre, ¿no? La Torre de la Cautiva. Seguimos con una princesa abasí que falleció en Bagdad en 1831, que se llamaba Zubaida. Era nieta de Al-Mansur y se casó con Harun al-Rashid en el 781, dando a luz en el 787 a Al-Amin. Fue célebre por su generosidad, principalmente con respecto al abastecimiento de agua de la capital califal. Es el personaje narrador de Las Mil y Una Noches. Finalizamos ya con Francisca Zubiaga de Gamarra, una dama peruana, también conocida por la Mariscala. Nació cerca de Cuzco, en una ciudad que se llama Huacarcay. Entiendo que es una ciudad, puede ser un pueblo también, no lo sé. Y fallecida en 1802 en Valparaíso, en 1835. Fue la esposa del general Agustín Gamarra, con el que colaboró activamente. Tomó la plaza de Paria en la campaña del Alto Perú y dirigió la retirada de las tropas leales a Bermúdez, frente a las del presidente Orbegozo. En Arequipa fue sorprendida por un motín y, disfrazada de hombre, pudo embarcarse rumbo a Chile, donde falleció. Bueno, pues con esto acabamos ya el diccionario de mujeres en la historia que tenéis aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido mucho, espero que os haya inspirado. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos quizá, pero antes de que te vayas, suscríbete al canal por si acaso subo nuevos vídeos que te pueden interesar. Dale me gusta a este vídeo si de verdad te ha gustado y comparte con las personas a las que crees que les pueda interesar también, ¿vale? Y si te gustaría saber más de los programas que ofrezco de liderazgo femenino, solo tienes que escribirme a mi dirección de correo electrónico, que es maite.clara10 ¿vale? Te lo dejo todo en la descripción del vídeo. Bueno, espero tener noticias tuyas muy pronto y que estés muy bien.